Va. Hola, ¿todos se escuchan bien? No hay ningún problema. Todo bien. Ocups. Ok. Supongo que aquí los boys son como... Sí, por el chat, ¿no? Es que voy a tener el chat aquí como... Ah, sí. Si alguien quiere los voice por audio, lo hice antes de su discurso. Traten como de no saturar el chat y pueden usar James porque siempre los banean en los torneos y me parece aburrido. Cierto. Vale, entonces, si no hay ningún problema, voy a empezar en 3, 2, 1. Panel, para este debate, la alta de gobierno tiene dos cosas muy sencillas que explicar en términos de la métrica. Es decir, creo que en este debate va a ganar simplemente el equipo que les logre probar de mejor manera, donde existe, uno, un mayor reconocimiento de este tipo de festividades, y en tanto que probamos un beneficio de por qué existen, se gana ese punto, y dos, en donde hay beneficios particulares fuera del reconocimiento para las comunidades afroamericanas dentro de Estados Unidos, en el entendido de que partimos de la premisa de que básicamente viven históricamente oprimidas por un gobierno que no las reconoce y gente que no conoce como sus ideologías. Básicamente, esas son las dos métricas del debate y lo haremos a través de 3 puntos de análisis. El primero a través de la reparación, segundo de la plataforma y de la disrupción, y tercero a través de cómo esto genera un doble reconocimiento. Ya explicaremos mucho más allá por qué esto pasa. Sin embargo, antes de pasar a la argumentación, hay que explicar cómo se ve un mundo en el que se reconoce activamente o en el que se promueve activamente estas festividades. Se ve como un gobierno norteamericano que literalmente lo que implica es que da anuncios respecto a ese tipo de comunidad, de que le da plataforma, por ejemplo, a ciertas personas de la comunidad afroamericana para que puedan como literalmente promover esta festividad en todo el país y básicamente que toda la gente conozca. Se ve como spots, como anuncios, como cualquier mecanismo de visualización que tenga el Estado, que se los presenta a las comunidades en el entendido de que van a ser ellas quienes den el mensaje y no exactamente el mismo gobierno, y básicamente esto se puede literalmente traspasar a otras agencias como las ONGs, como literalmente grupos que sean parte de la comunidad, que van a tener plataforma por el gobierno y que seguramente va a existir como algún presupuesto para que esto suceda. Ya pasa en otros países, creo que se puede entender que esa es la forma en la que activamente el gobierno lo hace. Creo que el primer punto de análisis tiene que ver justo en una métrica de principio, y aquí explicamos dos cosas. Como creo que uno, el Estado tiene un incentivo de reparación histórica que literalmente lo obliga en cierta forma a poder promover activamente esto, y creo que tiene incentivos para hacerlo. Noten que literalmente nosotros reconocemos que ha existido como tal por parte del Estado norteamericano y por parte de todo el mundo en general con las comunidades africanas, básicamente una violencia epistémica y sistemática. ¿A qué referimos con esto? Básicamente dos cosas. Creo que el primer punto se nota como hemos inventado a la persona afroamericana, hemos inventado justamente sus festividades, hemos inventado a las personas. Noten que desde el origen de la humanidad, que todos sabemos que fue en África, literalmente la ciencia blanca, la ciencia europea y la ciencia occidental lo que hicieron fue básicamente inventar a estas personas a través de explicar cómo ellas eran no personas civilizadas, que fueron personas que literalmente no tenían ningún tipo de conocimiento. Posterior a la colonización, lo que pasó fue que ahora no inventamos únicamente su estatus de vida, sino que inventamos sus festividades, y a través de imponerles festividades, por ejemplo, como lo son las occidentales, expliquemos su historia a partir de nuestra visión, y creo que eso es literalmente súper negativo para esas comunidades. Creo que el Estado lo ha hecho sistemáticamente, el Estado mismo lo ha reconocido y hay facciones, por ejemplo, gubernamentales que lo reconocen actualmente. Creo que hay incentivos a que se dé una reparación histórica por haberlos inventado y por haber invisibilizado, por ejemplo, como cuestiones que ellos tienen, ¿no? Como días que literalmente son importantes para ellos, días que literalmente tienen como un gran efecto histórico. Creo que justo el Estado tiene justamente ese tipo de cosas. Creo que al final esto es positivo por dos razones, o creo que justo de cierta forma el Estado los ha invisibilizado por dos razones. Creo que uno, lo hacen para legitimar discursos nocivos para ellos, como literalmente el hecho de que hoy en día exista racial profiling en Estados Unidos, el hecho de que hoy exista, por ejemplo, una violencia sistemática por parte de la policía. Creo que justo este discurso de inventarlo a partir de mis festividades implican que yo puedo hacer lo que quiera con ellos en términos del mensaje. Segundo punto, creo que se aprovechen y se apropien como tal de todas las características, y por esas razones creo que existe una reparación que el Estado, uno, tiene que hacer, pero dos, que tiene incentivos para hacerlo, dado justo las facciones que hoy en día ya muestran como tal una ala mucho menos conservadora y que tienen como tal incentivos para, no sé, ganar su voto en las elecciones, por ejemplo, o literalmente poder hacer algún tipo de cosa con ello. Creo que se entiende este punto. Creo que esto reivindica la imagen y la percepción de los grupos afroamericanos. Creo que esto
inhibe de cierta forma la violencia epistémica y simbólica que hemos tenido, y creo que aunque esto incluso en el peor escenario no trajera ningún tipo de beneficio práctico, creo que oposición tendrá que hacer un engage directo con la reparación y un engage directo con el principio de que defendemos que básicamente uno, el Estado tiene que hacerlo, pero dos, tiene incentivos para hacerlo. Creo que este punto es independiente de la práctica, pero aún así creo que esto lo que hace es reconocer e historizar la violencia que han vivido, y esto reconoce, por ejemplo, que no han tenido la misma historia que los blancos, y por esa razón tienen festividades que tienen hoy en día como un objetivo principal explicar cómo hay racismo y demás. Creo que este punto es súper importante y vamos a explicarlo. Antes va a tomar a la baja, venga. Gracias, porque si hay una voluntad del Estado ya para, tenemos que manejar unas nuevas visibilidades, unas nuevas festividades y no visibilizar problemas en festividades ya existentes sin que generen un costo tan alto como el que tenemos que generar con nuevas festividades. Porque creo que no son mutuamente excluyentes. Y creo que el costo tan alto no existe. Cuando el costo tan alto puede ser básicamente destinar un presupuesto, destinar una plataforma, creo que ese costo no existe. Ahora, si el costo fuera un backlash, que probablemente vayan a sacar las opos, voy a explicarles cómo el backlash es mucho peor de su lado, y al menos incluso aunque existiera, creo que es justificable. Segundo punto, análisis, plataformas y disrupción. Noten que en la parte práctica de este debate, lo que queremos es básicamente que este discurso del Estado y de otras organizaciones, lo que hace es legitimar una plataforma para que estas personas salgan de las sombras, como han estado históricamente como rezagados, y creo que lo que hace es darle una plataforma para que ellos puedan hacerlo. Esto se ve, por ejemplo, como literalmente que hoy en día la única razón por la que protestan es porque literalmente matan a gente afroamericana en las calles, en las policías. Creo que justamente no tendremos que protestar únicamente por eso. Creo que hoy en día se podría ver como que la gente afroamericana tome las calles para poder celebrar una festividad. Creo que se ve como gente afroamericana teniendo incentivo de salir, dado que el Estado tiene que mecanizar un incentivo para que lo puedan hacer. Esto implica que si el Estado lo promueve, probablemente también defienda ese tipo de libertad de expresión, y por esa razón creo que ese tipo de cosas se ganan. Creo que al final esto da plataforma que el Estado les da para hacerlo, y creo que incentiva a que la gente afroamericana que ha estado en las sombras durante mucho tiempo ahora pueda salir, no únicamente para protestar porque mataron a alguien, sino porque ahora yo puedo celebrar una festividad. Creo que esto se nota como ese tipo de cosas, y ahora yo me puedo apropiar del espacio público, cosa que en su lado de la casa es muy poco probable que pase, porque si únicamente visibilizo y reconozco como el racismo, que ojo, es mucho más difícil hacerlo a través de su forma, creo que incluso no te da la plataforma para que puedas celebrar algo. Creo que eso intrínsecamente es negativo. Creo que esto nos da tres impactos múltiples que son súper importantes. Creo que uno tiene que ver con justo cómo puedo yo escapar de esta sombra y me puedo ahora, si es que yo lo deseo así, puedo salir y apropiarme del espacio público. Dos, creo que esto genera una presión extra de estos grupos, en las cuales yo ahora presiono para que el Estado me dé libertad de expresión, para que me dé mecanismos, por ejemplo, de seguridad cuando yo lo hago, por ejemplo, cosa que hoy en día no pasaría porque no hay incentivos de hacerlo. Y tres, creo que me da una discusión al respecto. Creo que hay que aceptar que puede haber gente, por ejemplo, blanca dentro de festividades, que sea mucho más receptiva, y entendiendo que eso puede pasar y que es un escenario probable y es comparativo en el debate, creo que justo ante esas poblaciones receptivas de las festividades, creo que esto genera una discusión positiva que le explica a la gente blanca, por ejemplo, cómo sí somos diferentes y cómo hay que reconocer ciertos procesos históricos negativos que ellos han hecho, por ejemplo, y esto genera una discusión que probablemente vaya a ser muy importante. Susan va a explicar mucho más para que se entienda que sale en este discurso y que sí tiene que ver con ese comparativo. Entonces, por un incentivo de reparación, porque quiero plataforma de instrucción, al final estoy orgulloso de proponer esta moción. Muchas gracias. Listo, gracias por ese discurso. Ahora invitamos a Quiroga. Ahí voy, banda. Aguanten, que ando en las notas. Ok. Sí se escucha todo bien, ¿verdad? No se escucha como bajito o algo así, porque pues, casi nunca uso Zoom. ¿Aló? Se escucha bien, por lo menos yo escucho bien. Sí, sí. Vale. Ok, entonces empezamos en 3, 2, 1. Básicamente, pues vamos a dar el framing necesario para dar el inicio a la alta de oposición. Básicamente vamos a dar a la reiteración de la moción de básicamente promover este tipo de periodos activamente. Básicamente vamos a dar también las refutaciones necesarias dentro del caso de la alta de gobierno, que es básicamente que el único punto que nos pueden llegar a desarrollar de cierta forma es la reparación, que hasta cierto punto no le podemos llegar a dar legitimización, porque dentro de un contexto, al menos estadounidense, no le conviene a Estados Unidos teóricamente hacer o legitimar la lucha como lo puede hacer Black Lives
better por el hecho de que siendo este tipo de protesta violenta. Porque ¿qué pasa? De que cuando haces este tipo de cosas legítimas y hasta le pones un día feriado, básicamente vas a dar la discusión en el Congreso y vas a dar más polarización dentro del discurso político y más polarización dentro del mismo gobierno. ¿Qué vas a hacer? Simplemente vas a hacer que este tipo de gobierno, como lo puede ser el estadounidense, que ya podemos tener ese historial como relativamente racista, vamos a poder entender de que va a haber hasta discusiones internas y podría quitar hasta legitimidad hasta cierto punto al gobierno que en ese momento legitime y ponga como día feriado ese tipo de protestas. Pero bueno, básicamente también vamos a, nos ponen sobre el punto de que imponemos actividades blancas, festividades blancas históricamente, y de hecho eso se va a ir refutando dentro de nuestra argumentación. Básicamente, primer argumento, enfocar las fuerzas. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Es que básicamente hay cosas más importantes que tener un día festivo y tener este tipo de legitimidad activa, hacer este tipo de movimientos activamente por un día feriado, porque ¿qué queremos dar a entender? Al menos con el framing que nos ya dio la alta de gobierno, es que básicamente este tipo de movimientos surgen para cambiar el status quo, y tú con un día festivo no vas a cambiar el status quo. Puedes llegar a tener la visibilización, pero al final no vas a tener ese tipo de cambio tan directamente como lo puedes llegar a tener dentro del cambio de prioridades que puedes llegar a tener. Porque, por ejemplo, Martin Luther King no quería tener un día de feriado, quería que por medio de la desobediencia civil hubiera un cambio en el status quo y en el gobierno que se tenía en ese momento sobre las políticas sobre la raza afroamericana. No necesariamente tener un día feriado, que eso, de hecho, ya se está poniendo dentro del margen de poner festividades blancas, porque ¿qué estás haciendo cuando pones este día de feriado? Básicamente, ese tipo de días no lo estás poniendo necesariamente para la comunidad afroamericana, sino para que esas personas blancas simplemente hasta se puedan sentir orgullosos ellos mismos de una lucha que no les pertenece. Pero bueno, también básicamente, ¿qué podemos dar a entender con la moción? Es que al hacer este tipo de lucha activa, pues básicamente nosotros como comunidad afroamericana estamos desgastando nuestras propias fuerzas en un día feriado que no necesariamente va a cambiar la ideología, porque ¿qué pasa? Que al menos de gobierno nos quiere tratar de poner la idea de que este tipo de las personas en el contexto pues norteamericano van a cambiar fácilmente de ideología, y podemos llegar a entender que por medio del status quo este tipo de personas que tienen este tipo de narrativa racista no tan fácilmente van a tener no necesariamente van a cambiar de ideología tan fácilmente como lo puede llegar a tener, porque la mayoría de esta población pues viene siendo personas de edad de 50 años o más, ¿no? Pero bueno, antes de seguir, punto a la baja. Y si es tan malo lo que queremos hacer nosotros, ¿qué propones en tu lado? ¿Van a hacer algo? Simplemente cambiar las prioridades, no necesariamente, porque nosotros no queremos tener un día de feriado, nosotros queremos llegar a tener este tipo de lugar en el Congreso, pero no por medio de un día de feriado, por medio de las manifestaciones, por medio de este tipo de cosas. No necesariamente al tener un día de feriado va a cambiar todo el mundo, porque también dentro del segundo argumento, que es básicamente el uso de las empresas y el enriquecimiento de algo que ni siquiera representan. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Es básicamente la publicidad trampa, porque cuando un hombre blanco heterosexual te está patrocinando su producto por medio de una lucha a la cual ni siquiera pertenece, la publicidad básicamente tramposa, la publicidad del sentimiento, va a hacer que inviertas en este tipo en este tipo de productos, cuando no necesariamente las políticas dentro de esa empresa tengan este tipo de ideología tan progresista como la tienden a llegar a ver. Esto lo podemos ver básicamente en toda la publicidad de Estados Unidos y por medio de ejemplos como lo puede ser el Día de las Mujeres o el Mes Pride, ¿no? Básicamente. Pero bueno, es básicamente sobre aprovecharse de este tipo de movimientos y hacer este tipo de activismo gris, en el cual no estás ayudando a las personas, en el cual no estás visibilizando necesariamente este tipo de problemáticas, sino que este tipo de visibilización se ve en las calles, porque las personas afroamericanas no necesitan una visibilización por medio de una empresa o al menos dentro de un gobierno de manera cuando el movimiento es violento, sino cuando este tipo de manifestaciones las ves en las calles, cuando ves que están derrumbando esculturas como la puede ser la de Cristóbal Colón. Ahí es cuando este tipo de visibilización hasta dentro de la prensa internacional, porque tiene más significado dentro, al menos también de la prensa internacional, que derrumben una estatua en Washington, que hagan este tipo de día festivo. Pero bueno, y con el tercer argumento que también queremos dar a entender es básicamente el placebo social. ¿Qué pasa cuando hacemos este tipo de festividades? Hacemos un placebo dentro de la sociedad y dentro de la comunidad que nos quiere dar. Simplemente es ¿sabes qué? Ahí tienes tu día, por lo tanto ya no me tienes que decir nada al respecto. Por lo tanto ya cambiamos el status quo y por lo tanto ese tipo de persona que te está estigmatizando, pues básicamente no
ya no tiene ningún tipo de derecho, cuando aún así seguimos viendo que a las mujeres les están asesinando en las calles, cuando aún vemos que se les está reprimiendo históricamente aún a la raza afroamericana, como lo podemos ver ya en el caso de George Floyd, básicamente, de que sí, tenemos estos días, tenemos el día de Martin Luther King, tenemos el día de 1896, pero al final no está cambiando nada, seguimos con el status quo tan opresivo que siguen siendo hasta dentro desde hace muchísimos años. Simplemente estamos haciendo eso, de que en un futuro, como no ha cambiado nada por medio de ese tipo de día festivo, no estamos cambiando nada y por lo tanto vamos a tener que necesitar otro día festivo para hacer otro tipo de placebo mientras tú te estás aguantando que te estén reprimiendo. Así que bueno, básicamente, ¿cómo les hemos mostrado que la carga argumentativa funciona? Primer punto, por el enfocar las fuerzas de una manera necesaria, no dentro de un tipo de día festivo, porque al final no funciona. Simplemente también podemos llegar dentro, al margen, en el tejido social, podemos llegar a tener una mayor tangibilidad dentro de un movimiento organizado que básicamente no está buscando el tipo de año festivo o día festivo, como sea. Simplemente estamos viendo que se cambian este tipo de derechos directamente, ¿no? Simplemente que estamos dando este tipo de seguridades directamente y no por medio de un día festivo que no necesariamente vamos a poder ver tangible dentro del mundo como ya lo podemos ver históricamente. Luego, segundo, sobre el tipo de empresas, que esto no necesariamente es correctamente ético por el hecho de que al final es una publicidad trampa a la cual estás enriqueciendo a una empresa que no necesariamente dentro de ella misma tiene este tipo de políticas que están a favor de tu movimiento. Y el tercero, la legitimidad política que esto puede llegar a dar, por el simple hecho de que, ok, yo puedo darte tu día festivo, pero al final no voy a cumplir con la agenda que tanto prometí. Simplemente te estuve manipulando todo este rato para que creas que este tipo de día festivo va a funcionar dentro del contexto en el que estás viviendo. Es por eso que estamos orgullosísimos de oponer. Es cuanto. Listo, por ese discurso. No sé por qué mis vecinos están como haciendo mucha bulla, no sé si es como protesta, pero bueno. Vamos a darle. Hola, ¿me escuchan bien? Yes. Ok, bueno. Déjenme pongo el relojcito. Ok, comienzo a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, panel, varias cosas para la Cámara de Primera Oposición. La primera, creo que cuando nos denuncia como en primer gobierno no vamos a cambiar nada dando efemérides o una lucha, creo que lo que le falta a Primera Oposición es decirme como no haciendo activamente estas fechas, algo va a cambiar en el status quo. Creo que los cambios se ven muchísimo mejor, muchísimo más posibles y más visibilizados de nuestro lado. Vamos con las refutaciones. Primero hay que contestarle el punto que nos trae Lina de por qué no visibilizamos estas luchas con algo que ya existe. Varias refutaciones a ese punto. Creo que Yuval ya les había explicado como en el incentivo de la reparación y de dónde nuestras luchas son legítimas, es que desde muchísimos años nos han como inventado a la gente afroamericana, entonces creemos que no se podría y el mensaje no sería disruptivo desde algo que ya existiera. Creo que aunque nos podrían sacar extensiones sobre cómo va a ser más difícil y cómo nos tardaríamos años en volver a hacer como una fecha para estas minorías, creo que de todos modos caer como en una fecha que ya existe para los americanos sería como no atender como a las necesidades de esta minoría y volveríamos a estar como polarizados y un espacio donde no nos pertenecería nada. Vamos a seguir con las refutaciones a Primera Oposición. Como primero nos dicen como no cambias el status quo. Creo que eso no pasa como de ambos lados. Obviamente no, al hacer como esta fecha vamos a cambiar como todas las mentes racistas, pero creo que sí es importante reivindicar a la minoría y como ya les habíamos explicado, creo que con esto cambiamos el status quo a que al menos una lucha se legitima cuando legitimamos un mensaje sobre esto sí es cierto, esto ha pasado, entonces creo que al hacer este tipo de fechas y hacerlo activamente, al menos legitima un discurso y lo del discurso nos lleva muchas veces a que la gente ya se sienta segura de hacer activamente sus marchas, hacer activamente
propaganda, que creo que a donde tenemos que atender en nuestro mejor caso es que obviamente siempre nos vamos a topar con personas que a lo mejor no estén como de acuerdo con nuestra lucha, pero creo que en gobierno nos enfrascamos más a la gente receptiva, que esté como dispuesta a aceptar este tipo de luchas, a este tipo de discursos y que nos reconozca, pero también como obviamente del lado de la oposición también va a haber gente que no nos escuche, pero creo que con este punto nos referimos a las personas donde van como a hacer cámaras de eco y se va a hacer como nuestra nuestra voz se va a oír, ¿no? Creo que la oposición falla totalmente en decirnos cómo no haciendo activamente esto va a cambiar el status quo. Creo que es algo que nos falla el líder de la oposición, cosa que ya no voy a poder contestar. Después dice como es que no me importa una fecha, quiero llegar al Congreso. Punto número 1, creo que ya les había explicado Yuval cómo esto va a ser como una forma de presión, porque esto va a ser como de la gente de este grupo minoritario hacia arriba, hacia el Estado y hacia el gobierno. Creo que es más difícil que cuando yo no existo en mi propio país, cuando no hay nada que me legitime ni nada, porque ojo, solamente los afroamericanos han sido como, sí, fuiste esclavo, pero eso fue en la época de la colonia. Creo que eso no es cierto, creo que me siguen matando por mi color de piel, creo que me siguen matando por cuestiones que es mi etnia. Creo que es muchísimo más difícil llegar a estos espacios de poder cuando ni siquiera mi propio país me reconocen, ni siquiera saben de dónde vengo. Creo que si primero oposición quiere llegar al Congreso, creo que es muchísimo mejor de nuestro lado, donde ya mi país reconoce mi necesidad, reconoce mi lucha, ya sabe de dónde vengo y yo ya tengo la legitimación de decir, estas son mis necesidades, vengo de este contexto, entonces es como legítimo y tengo la necesidad de llegar a estos espacios porque tú históricamente no me los has dado, ¿no? Creo que cuando es muchísimo más difícil cuando no hay nada tipificado y nada que legitime como la opresión que me han dado, ¿no? Después dicen como, es que los afroamericanos no necesitan la visibilización del gobierno de ninguna institución. Creo que en ese punto, creo que cualquier minoría necesita específicamente la visibilización de cualquier institución, de cualquier otro grupo minoritario, porque si no, ¿qué tenemos? O sea, creo que si no hiciéramos activamente esto, pues sería como un secreto a voces, ni siquiera se enterarían como de la historia de estas personas, ni siquiera se enterarían de la lucha y ni siquiera se enterarían de dónde vemos. Creo que eso es falso, creo que los grupos minoritarios sí necesitan de la visibilización, pero antes de seguir, voy a Mati, por Engage. Gracias, Sam. Lo que pasa es que hoy día hay feriados que ya tienen visibilidad como el 4 de julio y lo preocupante es que esos espacios están captados hoy día por gente blanca. ¿No te parece una mejor disposición de los recursos ir a luchar los espacios que hoy día son de gente blanca en vez de crear nuevos espacios a los que realmente nadie va a poner atención? Gracias, Mati, te comprendo, pero es que estos espacios se hacen precisamente porque tú lo dijiste, es de gente blanca. Eso jamás representó mi lucha, yo jamás me vi representada ahí. Creo que si ya vivimos en el mismo país lleno de gente blanca, donde entro en un trabajo y como persona afroamericana me pagan menos, obviamente no me van a dejar entrar a su efeméride porque no es mi lucha, porque jamás me representó. Esa independencia no fue mía, no fue de ese grupo minoritario. Creo que es sumamente legítimo que yo pueda hacer mi propia fecha con algo que sí se me represente. Ojo, panel, creo que no vamos a poder jamás entrar a un espacio de blancos porque si ni siquiera se nos da la visibilización, creo que es muchísimo más probable que lleguemos a entrar a espacios de gente blanca cuando ésta reconozca mi lucha y se reconoce dándonos este tipo de fechas, porque si no saben mi contexto, ni siquiera saben cómo de mi opresión. Vamos con el punto tercer, vamos con el tercer punto, que precisamente es de la presión. Creo que con este tipo de personas, al tener esta efeméride, esta fecha, creo que es muchísimo más sencillo para estas personas que ya están en una plataforma, que ya pueden hacer marchas sin que la policía los atente contra ellos, que ya pueden tener foros de discusión, pueden tener pláticas como porque ya está algo tipificado. Creo que es muchísimo más fácil para estas personas poder llegar a puestos del Congreso, llegar a puestos como de importancia, porque es más probable que ya no los ataquen, ya no los polaricen, y no solamente porque ya van a ser legítimos para entrar a estas instancias, sino que muchísimas personas ya va a estar como visibilizado esto y ya no van a tener que tener que esperar como miles de años a que alguien de la gente blanca, a que alguien en el poder voltee a ellos así de, sí, vamos a ayudar como a la pobrecita minoría. Creo que con este mecanismo de presión sí llegamos al Congreso como quería llegar primera oposición, por un punto de reconocimiento, porque el reconocimiento se da muchísimo mejor de nuestro lado, porque yo no quiero entrar a un espacio donde nunca fue mío. Creo que tengo la legitimidad de entrar a un nuevo espacio que sea completamente mío, porque yo no quiero las migajas que dejaron como
unas personas que sistemáticamente me han oprimido por años. Creo que prefiero como una medida de disrupción, porque creo que una medida disruptiva porque no se hace pidiendo permiso, y por el punto número 3, que es por la presión, muy felices de proponer. Ay, Felipe, no te vi, lo siento. Te quiero mucho, bye. Listo, gracias por ese discurso. Ahora invitamos a Felipe. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, vale, listo. Entonces, mi intervención inicia en 3, 2, 1, ya. Listo. Entonces, primero que todo, panel, noten cómo todo el calzo de alta de gobierno depende de dos cosas. Sus beneficios solo se dan cuando yo consigo eso, lo cual nunca nos explican cómo lo van a conseguir y cómo es ampliamente probable que se consiga, al mismo tiempo que me contextualizan que hay una sociedad que los rechaza, que los segrega, que los maltrata y que los aparta de estos espacios, ¿no? Y que ha hecho todas las fechas que, como un día de la independencia, deberían ser para todos los habitantes del país, lo han hecho exclusivo de blancos. Y segundo, depende de que la gente blanca con la cual van a tener que ir a disputar o van a tener que ir a convencer, son gente supremamente racional que les va a escuchar después de que en las últimas marchas de Black Lives Matter han salido con fusiles a dispararles, ¿no? Es solo un ejemplo, no estoy diciendo que todos los blancos sean así, pero sí es innegable que hay unas narrativas de supremacía blanca extendidas en el contexto que ellos nos propusieron, que es el contexto estadounidense. Hay unas narrativas de supremacía blanca tremendas que están muy profundizadas dentro de la sociedad y que ha llevado que los blancos, en la excusa de salir a defender su propiedad privada, salgan a intimidar a las personas que están en medio de las marchas de Black Lives Matter. Listo. Entonces, respondiendo un poco a los cuestionamientos que nos daban, y era precisamente retomando lo que decía mi líder, nosotros debemos debemos enfocarnos en lo que es realmente importante, conseguir el placebo o la justicia, ¿cómo es que se llama esto? Simbólica de conseguir un día feriado no nos va a dar una tranquilidad, no nos va a dar unos beneficios acerca de que yo voy a poder vivir tranquilo, de que yo voy a poder, no sé, pasear a mi nieto blanco por mi vecindario y no van a pensar la gente que yo me lo estoy robando o que yo soy un pedófilo o algo parecido, porque han habido casos respecto a eso. Pero entonces, ¿qué pasa con el movimiento? Me dices que generas un mensaje más disruptivo. Créeme que no hay cosa menos disruptiva en esta lucha que buscar un día feriado que esté dentro de la comodidad de lo que quiere el status quo. ¿Qué es disruptivo? Disruptivo es salir a las calles cuando ellos quieren que yo no salga. Disruptivo es salir e incomodar al status quo. Pedirle por favor que me dé un día feriado, porque sí, es que el día feriado no lo voy a conseguir yo porque 200,000 personas salieron a una marcha. No lo voy a conseguir por ningún otro medio que no sea, pues me imagino yo que probablemente el legislativo o el ejecutivo por medio de un decreto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más probable es que vaya a ser por el legislativo y que se tenga que legislar acerca de eso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo voy a tener que ir a pedirle por favor al Congreso de los Estados Unidos que me dé un día feriado. El Congreso de los Estados Unidos me lo va a dar cuando evidentemente allá hay una élite que ha estado en contra siempre, en general la parte política de los Estados Unidos, que siempre ha estado en contra de estos movimientos raciales, de todo esto. Realmente ellos me lo van a dar. ¿Es disruptivo que yo vaya a pedir el favor de que me den un feriado? No creo que realmente el mensaje disruptivo sea el de alta de gobierno. El mensaje disruptivo es el mensaje de alta de oposición, en el cual se va a pedir o se van a enfocar las luchas en seguir saliendo a las calles, seguir incomodando, seguir sumando gente, porque es que la gente blanca consciente que se va a querer unir al movimiento ya está dentro del movimiento. Ya fue suficiente con que ellos vieran el video donde matan a George Floyd. Ya es suficiente que conozcan la historia de todo lo que ha pasado y todo lo que han pisoteado los negros. Porque se haga un día festivo, alguien blanco no va a recapacitar y decir,
ay, sí, los están maltratando, esto debería ser así, una marcha pacífica en la cual salgan con banderitas, no va a hacer esto, no va a mostrar, ni va a cambiar la perspectiva de alguien, pero ese tatú, hoy. Sí, ¿por qué los países celebran los días de la independencia? ¿Por qué las comunidades indígenas tienen culturas? ¿Cuál es el fin detrás si es solo algo simbólico? ¿Por qué la gente lo hace? Por eso mismo, por la nostalgia de eso, porque lo que en algún momento fue, pero es que eso no llega y cambia el status quo. Tú hiciste la independencia, luego festejas un día de la independencia. Tú tienes alguna tradición, bueno, luego la festejas, pero tú no te pones a festejar previamente unos derechos que no posees, unos derechos que no tienes, unos derechos que no están siendo respetados, unos derechos que pueden estar en el papel, pero que en la vida real no se te dan, porque sí, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y probablemente en la Constitución de los Estados Unidos, el negro es lo mismo que blanco, pero es que en la realidad no está pasando eso y en la realidad eso no se va a cambiar con un día feriado. Y ni siquiera se puede conseguir, nunca me explican cómo eso sería un objetivo que se pueda conseguir. Pero lo siguiente, el activismo like, evitamos al momento digamos, como de sacarnos este placebo, evitamos estos activismos like que son de las empresas más que todo, en las cuales usan mi movimiento, lo toman, lo instrumentalizan, se lo apropian y además hacen creer que ellos están súper a favor de esto. Entonces, no sé, la gente termina creyendo que Coca-Cola es una marca súper pro Black Lives Matter cuando se van y esclavizan prácticamente con sueldos mínimos a personas en países del tercer mundo, que mayoritariamente tienen descendencia de negros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Ahí es en el momento en el que también le digo yo la alta. Ahí es donde yo soy, el movimiento mío es más disruptivo, el movimiento mío sí va en contra de esto y sí demuestra que no se va a sentir en comodidad con migajas, porque ¿qué es eso? No estamos negociando migajas, no estamos negociando un mínimo reconocimiento, estamos negociando y hablando de los derechos de las personas negras. Para la alta, el POI. Es que la refutación de tu caso es simétrica, porque yo no estoy luchando, o sea, no estoy pidiendo permiso, ya lo hago en la actualidad, lo que requiero es que no me maten cuando salga a la calle, ya no lo estoy pidiendo, ya lo hago, no es simétrica esa refutación. Vale, listo, pero entonces, ¿cuál es el beneficio de tu casa? Porque es que o sea, el beneficio del reconocimiento y eso, yo ya explico cómo las personas anteriormente, ya las personas que van a estar a favor de esto, ya lo están, y no va a haber como este gran beneficio que tú me quieres decir, y perdón, realmente no entendí muy bien qué querías atacar, pero pues creo que ya lo dije todo. Muchas gracias y hasta luego. Ok, gracias por ese discurso. Ahora invitamos a Joaquín. Hola, ¿se me escucha bien? Porque hay ruido afuera de mi casa también. Claro. ¿Ya se me escucha? Se escucha. Ok. Sí, eso, voy a poner mi cronómetro. Y empiezo en 3, 2, 1, tiempo. Vale, creo que la mayor duda en cámaras altas y la mayor crítica, o prácticamente lo único que critica cámara alta oposición respecto a la carga argumentativa de mi cámara alta, es porque esta es la forma ideal en la que, uno, podemos reparar a estas personas por los daños que le hemos hecho, por la opresión sistemática histórica que mencionaba mi alta, pero dos, porque esta es la forma en la que podemos reivindicar a estas personas en la actualidad y que tiene reclamar un feriado y reclamar algo que me permita no ir a trabajar un día, o una semana, o 2 o 3 días, que no tiene cualquier otro tipo de reivindicación. Creo que mi alta sí da una respuesta parcial cuando me dice que nos tenemos que buscar nuevos espacios y nos tenemos que buscar nuevos lugares antes que los que ya existen, porque los que ya existen han sido formas de oprimirnos, pero creo que desde baja de gobierno vamos a demostrar muchísimo mejor, porque es que esta es la forma ideal en la que podemos reivindicar y reparar a estas personas. Primero, en el plano de principios. Mi alta me dice que había una opresión histórica hacia esas personas y por eso necesitamos buscar beneficios. Miren que no explica por qué un feriado es la forma ideal en la que podemos reparar a la comunidad afroamericana. Creo que esta es la forma ideal de reparación a estas personas,
por dos razones en particular. Uno, porque estas personas trabajaban de manera gratis para el Estado y eran oprimidas de manera sistemática gracias a la esclavitud. Miren cómo es que incluso hoy en día estas personas son pagadas mucho menor que las personas que son blancas, y anteriormente estas personas trabajaban gratis porque eran literalmente esclavas y eran oprimidas a través de medios violentos. Esto significa que estas personas no veían una remuneración de su trabajo y estas personas trabajaban de manera gratis. Miren cómo es que pedir que el Estado o que las empresas que antes las oprimían, las estructuras que antes las oprimían, sean quienes les paguen a estas personas por no hacer nada, es una forma de reparación por obligar a estas comunidades y a sus antepasados a trabajar sin ningún tipo de remuneración. La segunda razón por la que creo que esta es la forma de reparar a estas personas es porque creo que porque estas personas eran las que mantenían la sociedad estadounidense, pero nadie se lo reconocía. Creo que en el momento en el que hacemos que tanto el Estado como los blancos sean quienes produzcan ese día y estas personas no produzcan, y por tanto sean el Estado y los blancos quienes producen para las personas afroamericanas, estamos saldando esta deuda porque estamos haciendo que las personas que mantenían y producían en el país sean ahora quienes dejan de producir por un día para que sean la demás sociedad la que produce para ellos. Creo que esto es suyo, esto se lo merecen, es la forma en la que tenemos que reparar a estas personas y por tanto tenemos que darles estos feriados y tenemos que permitir que no trabajen. El segundo punto de extensión es explicar por qué es que creo que podemos convencer a la población. Mi alta explica bastante bien cómo es que los feriados tienen una característica de que la gente sale a protestar y la gente tiene dentro de los movimientos sociales puede lograr tener canales dentro del Estado, etc. Creo que no explica de manera muy clara porque esto va a convencer a las personas que en realidad tenemos que ayudarlos y por qué no hay otras formas de convencer a estas personas. Porque creo que esta es la mejor forma de convencer a las personas que tienen que darse cuenta de que existe el racismo. Primero, estas personas eliminan sus prejuicios al momento de que están obligados a valorar cuál es el valor de las personas afroamericanas dentro del sistema laboral estadounidense. Miren cómo es que hoy día existen prejuicios que dicen que todas estas personas son, por ejemplo, delincuentes, que no tienen trabajos o que los trabajos en los que están son sumamente ineficientes y por tanto podrían no estar en la sociedad o no valen lo mismo que los blancos. Creo que en un escenario en el que un día o 2 o 3 días no vayan a trabajar, es un día en el que la sociedad va a tener un poco más de carga. No creo que tanta carga como para que literalmente odien a estas personas, porque creo que es poco probable que literalmente como que les den todo un mes, sino como que algunos días de la semana o del año. Creo que lo que va a pasar es que se van a dar cuenta que en realidad estas personas sí eran necesarias. Cuando el Estado empiece a dar dinero, por ejemplo, a estas personas para reemplazar su puesto de trabajo un día al año o 3 días cada 6 meses, o cuando sea que requieran como que este feriado, lo que va a ocurrir es que se van a dar cuenta que estas personas sí eran necesarias en la sociedad y se van a eliminar prejuicios y precondiciones que se tenían, valoraciones que se tenían sobre estas personas y cuál era su rol social. La segunda razón por la que creo que esto va a generar una capacidad de poder convencer a las personas es la empatía frente a las formas de opresión, pero creo que a las formas de opresión histórica. Miren cómo es que a lo largo de la historia de Estados Unidos han habido fuertes escenarios y fuertes episodios de, por ejemplo, asesinatos a estas personas o fuertes episodios en los que estas personas eran golpeadas y abusadas por el Estado y por las propias fuerzas policiales. Creo que en el escenario en el que nosotros, bajo un enfoque histórico que es complementario con el enfoque de los problemas actuales y que no son excluyentes, permite saber que estas personas no solo sufren, sino que la causa por la que hoy en día sufren también es porque antes sufrieron. Es mucho más fácil yo entender que estas personas sí se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, y creo que esto solo se consigue con el enfoque histórico, que permite darnos un enfoque que se exige dentro de los feriados y que se convive con el enfoque de que hoy en día también tenemos problemas, no solamente porque nos discriminan, sino porque antes nos discriminaron y hasta ahora no nos vuelven a incluir en el sistema. Creo además de esto que les dices a las personas en su cara que la forma en la que como el Estado del que se puede sentir orgullosos o como la forma en la que valoran los otros feriados no necesariamente es tan cierta, porque entiendes que ese Estado de que se puede sentir orgullosos también hicieron cosas malas y por tanto estas personas van a tener que aceptarlo porque es algo que es empíricamente cierto, ¿ok? Porque creo que es probable que las personas no generen un rechazo social. Pero antes creo que punto a la alta, si es que tiene. Oh, ya, Mati. No, Joaquín, un feriado es un día nacional en el que ninguna persona trabaja. El feriado de Martin Luther King, que es el que existe hoy día, y que ese tipo de feriados son los que soporta, es para que nadie trabaje, no para que solo una población específica no trabaje. Ningún feriado en ninguna parte del mundo funciona así. Eso no tiene ningún sentido en absoluto.
Sí, dice, es los feriados afroamericanos, pero independientemente de eso, creo que todos los demás mecanismos como la empatía, la imagen nacional y todo eso sí entra. Ahora, ¿por qué creo que las personas de todas maneras van a aceptar este tipo de cosas? Porque alta oposición trae una caracterización súper binaria de la población en la que me dice los que lo rechazan lo van a rechazar y los que lo apoyan lo van a apoyar, nada va a cambiar y nada nunca va a cambiar. Creo que bajo esa visión nada nunca cambiaría y la sociedad siempre sería la misma a lo largo de toda la historia. Creo que la gente cambia de opinión y creo que la mayor parte de la gente son personas que son tibias, es decir, son personas que no se encuentran seguras de su posición y son personas que muy probablemente acepten que digan que sí hay racismo cuando, por ejemplo, las protestas no sean violentas o ese tipo de opiniones que son súper tibias, pero que son parte de la mayor parte de la población. Creo que entonces cuando generas este tipo de cosas es muchísimo más probable que tú puedas entender que estas personas pueden entender el sufrimiento que estas personas tenían y también puedan entender entonces generar empatía con este tipo de como enfoques históricos respecto a cómo es que han sido oprimidas a lo largo de la historia. Último punto de extensión, creo que incluso si hay un rechazo social total, creo que este es un espacio de reivindicación para estas familias o para estas comunidades que tienen un fuerte enfoque como comunitario dentro de la forma en la que viven y una forma, por ejemplo, en la que generamos unión en estas comunidades y formas de lucha continua dentro de estas comunidades. Miren cómo, por ejemplo, toda la sociedad se junta para celebrar Navidad y toda la sociedad se junta para celebrar X Día de la Independencia. Creo que este es un incentivo y una forma de unión colectiva en la que nos unimos porque sufrimos, nos unimos porque nos han oprimido y creo que esto es una forma en la que estas comunidades pueden reivindicarse a sí mismas, incluso si es entre ellas, para formar formas de unión y formas de apoyo colectivo en la que pueden entender que sí han sufrido a lo largo de la historia y por tanto pueden conmemorar este tipo de opresiones y generar una lucha que es muchísimo más unida y que tiene un enfoque muchísimo más claro en la forma en la que se da. Creo que por eso todo eso queremos. Adiós. Listo, muchas gracias por ese discurso. Ahora invitamos a... Ya, ¿se me escucha bien? Sí. Ok. Entonces voy a la cuenta de 1, 2, 3. Este debate no se trata de en qué lado de la Cámara generamos una mejor respuesta a las problemáticas que tenían los afroamericanos de hace 200 años, o en qué lado de la Cámara damos una mejor respuesta en principio a la ilegitimidad del hecho de que hayan tenido que trabajar sin recibir ningún sueldo. Este debate trata sobre en qué lado de la Cámara existe un mejor escenario para los afroamericanos de hoy día. Creo que eso es de lejos lo más importante, porque son los afroamericanos de hoy día los que están sufriendo de la mayor cantidad de opresión y los que tienen una calidad de vida desmejorada por culpa de la opresión blanca. Son los afroamericanos de hoy día los que importan muchísimo más que sus tatarabuelos que fueron esclavos, que hasta el día de hoy me parecen irrelevantes porque ya murieron, ¿cierto? Creo que no me importa tanto la gente que ya partió hace 100 años y los que fueron esclavos, lo lamento mucho, pero me importa mucho más sus bisnietos, que son la consecuencia de eso, y creo que generar una mejor situación para ellos hoy día en términos materiales es de lejos lo más importante del debate. Vamos a ganar el debate con Lina. Lo más importante, y creo que el gran problema que existe hoy día en Estados Unidos, y como dice Joyner Lucas en una de sus canciones, es que hoy día el problema racial es como un edificio que está separado a la mitad y que no existe forma alguna de que las personas blancas entren a la esfera de las personas afroamericanas o viceversa, porque cada grupo se cierra en su espacio y desde la otredad tienen pocos incentivos para el diálogo y para relacionarse. Este va a ser el impacto más trascendental del debate porque noten una sola cosa. El racismo es tan grande y es tan estructural que no puede solamente ser votado por la gente afroamericana. Yo literalmente necesito que las personas blancas, que son, uno, las personas que ocupan los puestos de poder y que tienen la capacidad de generar cambios relevantes, pero dos, los que componen la mayoría de la población gringa, sean los que digan, hey, parece que sí nos hemos pasado de verga con la gente afroamericana y tenemos que hacer un cambio al respecto. No me sirve que todas las personas afroamericanas digamos y nos reunamos en una plaza un día feriado a decir, vamos a luchar por nuestros derechos. Me sirve que la población generalizada, es decir, la gente blanca, que son literalmente los que tienen que cambiar para que esto se solucione, cambien. Si yo explico cómo sucede solo en oposición, gané el debate. Vamos con eso. Creo que voy a hacer primero un encuadre muy claro de una cuestión muy importante. ¿Cómo se aprueban los feriados y cómo funcionan? La primero es clarificar lo que le decía Joaquín. Un feriado es un feriado. El feriado de Martin Luther King es un feriado americano, pero no es un día en el que solamente la gente afroamericana no trabaje. Es un feriado por lo cual ninguna persona trabaja. Por lo tanto, todos los beneficios de, ay, es que ahora vamos a ver cómo lo necesitábamos, no tienen ningún sentido, porque ninguna persona trabaja en un día feriado. Así es como funciona en Navidad, así es como funciona en Año Nuevo, así es como funcionan en las festividades indígenas, que aunque sean festividades indígenas, no implica que solamente la gente mapuche en Chile no trabaja, sino que cualquier persona que esté en Chile no trabaja ese día porque el país ese día no funciona. Punto. Vamos a continuar. ¿Cómo se aprueban los feriados? Se aprueban, como decía Cámara Alta de Oposición,
en el Senado y en el Congreso, ¿cierto? Es la Cámara Legislativa la que se encarga de hacer eso, y creo que es importante aquí hacer una distinción muy clara. Creo que el stance cultural de Estados Unidos respecto a los feriados, a diferencia de otros países latinoamericanos, es uno un poquito más cerrado. Creo que justamente lo que hacen los países, o sea, los Estados Unidos, es no tener muchos feriados, y cuando tienen feriados es por muy buenas razones. Por tanto, los espacios de feriado preexistentes tienen como un netos muy muy grande frente a los feriados nuevos que se pueden crear. En Estados Unidos solamente hay como 10 feriados al año, en Chile tenemos como 35 porque no nos gusta trabajar, pero el punto está en que básicamente en Estados Unidos existe un elemento importante de tener que necesariamente justificar muy bien la existencia de mis feriados. De aquí entra la extensión de cajón. Justo vamos con lo primero. ¿Por qué creemos que es mucho mejor aprovecharnos de los espacios ya existentes? Creo que es importante, por lo que ya explicaba, porque el racismo solamente puede ser tumbado cuando todas las personas se ponen la meta de hacerlo, incluye a las personas blancas, por supuesto. Segundo, es lo más preocupante porque esos son los espacios donde literalmente está la gente opresora. Y tercero, porque son los espacios más importantes de cambiar. ¿Cómo se cambian esos espacios desde mi lado de la cámara? Creo que la muerte de George Floyd marca un ícono y marca un antes y un después respecto a la perspectiva que tiene el ciudadano blanco respecto a la opresión negra. Joaquín ya nos entrega todos estos mecanismos porque nos dice, hey, creo que la gente blanca tiene chances de empatizar con la gente negra porque ve cómo funciona su opresión hoy día. Creo que, por ejemplo, si yo soy un estudiante blanco y veo que literalmente mi compañero que es afroamericano tiene muchas más dificultades que yo, tengo incentivos para empatizar con su dolor y para empatizar con su sufrimiento. Esas cosas ocurren. Creo que a partir de la explicitud y de lo gráfico que ha sido todo el tema de la opresión policial en el último tiempo, hay muchísimos incentivos para que se incluyan en estos espacios. Me importan absolutamente nada que sean espacios menos legítimos porque son los espacios de los opresores, si es que estar en esos espacios permite literalmente que se reduzca la alienación de un sistema, la alienación de la gente blanca a un sistema que igualmente les perjudica en cierto sentido porque se ven obligados a perpetuar el racismo sin siquiera darse cuenta. Ese escenario es un mundo mejor. Creo que me interesa pelear esos espacios por una razón muy sencilla, porque es más probable que esos espacios sí generen visibilidad, visibilidad que nunca se genera en los nuevos feriados, por una razón muy específica, porque si creamos un feriado por nosotros mismos, lo más probable es que pase como un día cualquiera. Sean razonables, panel. Uno, cuando hay un feriado, no se empieza a cuestionar todas las razones ideológicas de fondo detrás de ese feriado si es que no le competen directamente. Si yo soy una persona blanca que está alienada porque existe un feriado de la gente negra, no voy a decir, hey, Black Lives Matter. Lo más probable es que en vez de ir al colegio me quede en mi casa jugando al Minecraft o me quede en mi casa jugando al LOL. Hay cero razones para pensar desde el lado de gobierno que la gente blanca genera cambios. Lo más probable es que los espacios de feriado se conviertan en espacios absolutamente irrelevantes donde solamente se congregue gente negra y donde solamente gente negra genere cámaras de eco que nunca generan un cambio en los que yo necesito cambiar. Cuando yo disputo los espacios de gente blanca, literalmente se ven como atañidos a tener que hacerlo porque literalmente son espacios que ellos ya estaban celebrando de antes. El 4 de julio lo celebran todos. En el 4 de julio yo no me quedo jugando Minecraft, en el 4 de julio yo hago una barbacoa con mi familia y genero todo ese tipo de elementos. Creo que es mucho más probable generar todo ese tipo de lógicas cuando yo entro a disputar esos espacios que ya expliqué cómo son los más importantes. Creo que justo lo que hace es que se reduce la posibilidad del diálogo en el lado de la Cámara de Gobierno. ¿Por qué? Porque creo que cuando tú ves que las personas están generando sus espacios separatistas, tú, que eres una persona que lo ve desde lejos, en vez de decir, oye, güey, qué chido, quizás me tengo que deconstruir y entrar a su espacio, te digo, oye, si ya tienen su espacio, entonces, ¿qué más quieren? Creo que hay incentivos para lavarme toda la responsabilidad como Congreso, porque digo, oye, ya te entregué un feriado, ¿qué más quieres que te entregue? Pero creo que por último, y esta es nuestra última extensión, que creo que es igualmente importante, creo que se genera un elemento súper dañino de que los feriados pierden impacto. Noten cómo en su lado de la cámara lo que ellos tienen que defender es la creación de feriados, literalmente no solo crear uno, sino que activamente que esto se convierta en una práctica el hecho de tener feriados afroamericanos. El problema de eso es que pierde todo el impacto, al igual como en las marchas en Chile, cuando tú te empiezas a congregar en todas las plazas todos los días del año, en la mañana, la tarde y en la noche, es que básicamente pierde el poder disruptivo. Es disruptivo si un día salimos y damos un bang fuerte al sistema, pero si cada año tenemos un feriado, o tenemos 3 feriados, o tenemos 5 feriados al año, la posibilidad de que nos tomen en cuenta disminuye. Creo que es más probable que la autoridad aprenda a vivir cómoda con nuestros feriados y aprenda a vivir cómoda con que la gente negra se congregue en las plazas, pero que nunca vea la verdadera necesidad de que sea la gente blanca la que está alienada al sistema y la que es culpable, diga, oye, el cambio tiene que partir por mí. Eso solo lo consigue oposición y por eso va a ganar la baja. Listo, gracias por ese discurso. Ahora invitamos a Sebastián.
Genial. ¿Se me escucha bien? Sí. Genial. Entonces empiezo en 3, en 2, en 1. Panel. Hay un problema muy grande con la cámara baja de la oposición. Creo que en primer lugar es poco comparativo varias de sus refutaciones. Su primera refutación de es que los van a rechazar en tu lado cuando lo haces en ese día, pasa peor en su mundo cuando tratas de robarle la celebración del Día de la Independencia. Matías me decía, todo el mundo celebra el Día de la Independencia. Las personas afroamericanas detestan el Día de la Independencia. Es la razón por la cual cuando suena el himno, los jugadores de fútbol americano en Estados Unidos se arrodillan en protesta a que no fue un día de liberación. Es la razón por la cual cuando es el Día de la Independencia, Black Lives Matter probablemente publica en sus redes que no fue un día para conmemorar para todos los afroamericanos, solo para un grupo privilegiado. Es la razón por la cual cuando ahora tú les digas a los afroamericanos que hay que reivindicar el día que a ti aún te oprimían, el día que le decían a todo el mundo que todo el mundo era libre, pero cuando era falso es una cuestión revictimizante, porque se acuerdan que a sus abuelos les decían que ellos eran libres cuando en verdad no los eran porque seguían siendo oprimidos por otros blancos. Ese día es la liberación de las personas blancas. Ese día no fue el Día de la Independencia de todos. Los afroamericanos no celebran ese día. Solo un grupo reducido de afroamericanos que no entiende el contexto y las repercusiones que esto tiene y celebrar esto en general. Ahora, creo que hay una ponderación importante y es que Matías trata de desencuadrar el caso Joaquín diciendo, no entiendo por qué las personas que ya murieron importan más que las que están vivas. Su mecanismo es, ya están vivos. Panel, eso no es un mecanismo. La razón por la cual importan más los muertos en este debate que los vivos es porque ser solo vivo no es una justificación. La justificación está que la dignidad de miles de personas se vio mucha más oprimida que la vida de las personas de hoy en día. La justificación se da en que las personas de hoy en día valoran más la opresión de su pasado que la vida en el presente, porque entienden que Ana tiene una lucha progresiva y justamente es la razón por la que este día es tan importante para ellos. Por lo tanto, creo que justamente como esas personas tienen valor material para las personas de hoy en día, nos importa el mecanismo que les traía Joaquín. Ahora, vayamos a la ponderación. ¿Por qué es que es peor en espacios ya existentes que en espacios que sucede en la actualidad? En la oposición, cuando las personas afroamericanas salen y tratan de robarse este día, decir yo también soy parte, cuando constantemente han criticado este día y han salido incluso en las cadenas deportivas a decir que este día era lo peor, creo que justamente se genera un elemento de contradicción, pues, porque dicen, a ver, ¿estás a favor del día o no estás a favor del día? La gente ya ha rechazado a los afroamericanos porque entendía que se metían o rechazaban el día que ellos consideraban tan importantes. Ya se genera un rechazo en este día a las personas afroamericanas por las personas en los rallies, por las personas blancas. Es cero comparativo. La gente no va a aceptar en ningún escenario que trates de robarle la celebración en su día. Más bien te van a rechazar. Por más que digan que hay empatía, las personas ponderan su propia empatía que la empatía de otra persona. Y más aún cuando las personas blancas no tienen tanta empatía porque tienen miles de estereotipos hacia las personas afroamericanas que las consideran ladronas y tal. Es muy poco comparativo. Es más fácil que en mi mundo se dé esa efectividad cuando es un día a la que la gente no necesariamente le roba su celebración, no sienten que le estás quitando la celebración que les pertenece, sino sienten que es otra celebración más. Ahí sí se siente la empatía, porque ahí la empatía ya no es tu empatía le roba la mía, es tu empatía contra la de nadie. Entonces Matías me decía, sí, el feriado es para todos, ya, asumamos que ese escenario es el que se tenía que debatir y tuvimos una corrección, pueden ser en ambos escenarios, pero asumamos que ese escenario también es correcto. Creo que en este escenario es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la gente en Estados Unidos tiene un elemento comparativo. En Estados Unidos hay 10 feriados, pero en Canadá hay muchos más y en México también hay muchos más y por lo tanto, darle un feriado más es algo que la gente va a valorar y por lo tanto, si es que las personas sociales dicen todo el mundo tiene tantos feriados y yo tengo tan pocos, es un incentivo que presionen en su gobierno para que hagan cambios y acepten ese feriado porque les conviene también. Todos los mecanismos de Joaquín de que los valoramos y tal se dan a través del elemento de la empatía que Matías me presenta. A nadie le gusta trabajar y por lo tanto trabajar el feriado es un día que te pagan sin trabajar. La gente presiona al gobierno para que les den otro feriado si es que ven en todos los países hay esos feriados. Por lo tanto es más fácil. Última refutación. Creo que es revictimizante para las mismas personas afroamericanas. Cuando un grupo grande de afroamericanos odia este día, decirles que tenemos que salir a celebrar el mismo día es muy feo para toda esta gente porque les recuerda constantemente todo el sufrimiento de todos sus antepasados, las creencias falsas que estos tuvieron y por lo tanto creemos que a nivel de principios no podemos revictimizar a la gente afroamericana que justamente es la gente a la que tratamos de ayudar. Dale, Lina. Sebastián, es que el problema es que nosotros nunca vamos a salir a celebrar y a decir, en efecto, estamos siendo independientes, vamos a salir y a decir, ¿por qué es que no podemos celebrar esto y por qué es que tenemos que generar una visibilidad particular del problema? Esa visibilidad no sea en tu nuevo feriado porque básicamente no trabajo y tampoco me interesa porque es porque no trabajo.
ese día toda la visibilización es del día de la independencia, del día que Estados Unidos se libró de los colonizadores. Ese día la gente piensa en eso, no piensa en la liberación de los afroamericanos. Es más fácil que la mentalidad de la gente se enfoque en la liberación de los afroamericanos en un día exclusivo de afroamericanos. Si la mentalidad de la gente está incluida en otro problema, es menos probable que la gente quiera celebrar dos cosas que una, o que ponderen una celebración más importante a la que ellos ya les daban valor y a las que todos los afroamericanos criticaron siempre, a las que Trump le gritó a la futbolista de Estados Unidos que no podía arrodillarse ante el himno, que no podía hacer este tipo de cosas, que era libre, Make America Great Again y las cosas que ese naranja de mierda. Ahora, vamos con alta oposición. Alta oposición tiene tres problemas particulares. Uno es que todo su caso es no va a haber cambios, no me estás probando ningún cambio. Pane, los cambios se dan cuando la gente entiende y comprende el problema. Se da cuando les das un día, les das un feriado y la gente ahora va a preguntar, ay, ¿por qué es feriado? Y entienden por qué es que este tipo de cosas sucedieron. Como ellos valoran su independencia, tienen incentivos para valorar la independencia de otros, justamente por el elemento empático que me establece Matías. Creo que es justamente por ello que es probable que las personas lo acepten y por las refutaciones a las que ya le hice. Por lo tanto, el cambio sí se da cuando la gente acepta este tipo de cosas. Creo que es la razón, por el punto de información no voy a tener tiempo, es la razón por la cual sí se dan cambios en el status quo. Pero fíjese, panel, que lo mayor que me podría haber probado la alta oposición es que no hay cambios en el mundo. El problema es que el tercer argumento es independiente de los cambios, puesto que si en ningún mundo hay cambios, y su contrafactual es, hay que llegar al gobierno, pero nunca me explican cómo llegan al gobierno, entonces la comparativa se vuelve la siguiente. Un mundo donde no hay cambios, lo más importante es que la gente tenga sentimiento de unidad y que la gente se sienta mejor consigo misma, que la gente tenga personas en las quienes confiar. Fíjese que eso es lo que Joaquín les explicaba. Navidad es un día de unión familiar. Año Nuevo es un día donde te unes con tus amigos o con tu familia, etcétera. Hay miles de celebraciones que hacen que yo me sienta feliz, que yo me sienta contento, que yo sienta que hay gente que está para mí y yo estoy para algo. Y por lo tanto es ahí cuando es que el elemento comparativo, en el peor de mis escenarios, cuando en ningún lado hay cambios, es cuando la gente se siente mejor. Vamos con mi alta. Mi alta, fíjese, panel, me trajo 1000 explicaciones de por qué había que repararlos. No me explica por qué esta es la mejor cuando hay 1000 formas de reparación como la que me dice bajo de posición. Siguiente, no me explica por qué es que la gente lo va a aceptar de manera tan fácil. Solo explica Joaquín cuando te explica los elementos empáticos de la gente, los elementos de comprensión, y te lo explica Matías cuando te explica el elemento de la empatía que lo utilizo usando para mi lado. Te explica que después de que se reconozca, va a llegar al gobierno y trae miles de impactos. No me explica por qué es que van a llegar al gobierno después de que se reconozca. Todos esos impactos vienen de Joaquín, independientemente de cómo se debata la moción, los mecanismos siguen en pie, dando la baja del gobierno. Listo. Ahora, para cerrar el debate, invitamos a Lina. Oli, listo, voy a poner mi tiempo y inicio el discurso. Dame un segundo. Pam, pararam, pam. Si suena Pasión de Gavilanes el fondo, lo siento, veo Pasión de Gavilanes y no me arrepiento de hacerlo. Inicio mi discurso en 3, 2, 1, panel primero porque claramente el caso de Mati es el más relevante de este debate y luego porque es que claramente ganamos por encima de todo gobierno. ¿Qué nos dice la Cámara Alta? Creo que nuestra Cámara Alta hace un buen trabajo en decirme que hay que priorizar ciertas cosas y no solamente un feriado. El problema es que nunca me dicen qué tenemos que priorizar, no me dicen cómo tenemos que priorizarlo y no me dicen cuáles son las cosas particulares que tenemos que priorizar. Creo que cuando Mati es el único en este debate que les dice que lo que tenemos que priorizar es una visibilidad particular a mi movimiento específico y a mis segregaciones específicas y que el mecanismo por el cual lo vamos a hacer es generando y apropiándonos de espacios y festividades ya reconocidas con ya un impacto dentro de la sociedad. Acá es cuando podemos entender directamente qué es lo que tenemos que priorizar y cómo priorizarlo, no como solamente lo enuncian arriba. Creo que arriba también hace un buen trabajo en decirme específicamente cómo no se va a solucionar el problema estructural y cómo es que no solamente se va a lavar las manos al estado de responsabilidad. Lo entiendo, panel, pero creo que eso solamente tiene un impacto particular cuando Mati les explica directamente cómo es que quien tiene la agencia de generar cambios estructurales en mi mundo es aquel que está en el Congreso, es aquel blanquito que ya tiene unos espacios políticos ganados. Creo que cuando Mati es el único que les dice que necesitamos esta empatía y no simplemente quedarnos como movimiento afroamericano aparte y blanquitos aparte, sino unirnos y visibilizar el problema para poder generar esos cambios de manera estructural. Acá es cuando se entiende que es importante generar directamente este punto de responsabilidad y este punto de que no se laven las manos directamente. Creo, panel, que ¿qué va a pasar en este debate? Porque es que el caso de la Cámara Baja del Gobierno pierde todo su impacto desde la extensión de Joaquín. Baja del Gobierno tiene un problema y es que primero nunca entendió al principio cómo funcionaban los feriados. Creo que todo su primer impacto de cómo funcionaban los feriados tiene sentido en la medida en que
entendemos que se puede reparar a la persona solamente si las personas afroamericanas dejan de trabajar el día del feriado. Creo que acá se salen completamente del entendimiento de cómo funciona un feriado, pero parémonos en su mejor escenario en el que efectivamente van a funcionar estos feriados y que estos feriados de alguna u otra manera van a permitir que no solamente la población afro, sino en general todo el mundo deje de trabajar, y esto va a generar una visibilidad. Nunca tengo mecanismos para entender que las personas el día que no trabajan se van a sentar y van a buscar las razones por las cuales no trabajan. Acá Colombia es el mayor ejemplo de países latinoamericanos que tienen un montón de feriados. Hace 8 días fue el lunes festivo en Colombia. La verdad ni recuerdo por qué. En 8 días hay otro lunes festivo. Cantidad de feriados que la verdad ni entiendo por qué. Creo que acá lo único que me dicen es, claro, yo estoy súper feliz porque no tuve mi clase, claro, yo estuve súper feliz porque tal vez aplazaron un poco más mi parcial, pero nunca me senté con mi familia. Sí, vamos a ver qué pasó en esta fiesta, vamos a ver por qué es que esta fiesta es importante, vamos a ver por qué es que esta fiesta particular genera un incentivo. ¿Cuál es la diferencia para tener muchos feriados a tener feriados particulares que ya generan un incentivo de identidad dentro de las poblaciones? Y es que no es lo mismo los feriados de ahorita de noviembre en Colombia, que en verdad casi que nadie sabe para qué carajos son, aparte de no trabajar, a un feriado como el 20 de julio, que es el Día de la Independencia en Colombia, en donde las personas necesariamente se sientan, piensan en sus raíces, necesariamente salen un montón de desfiles, de propos en donde están diciendo específicamente qué es lo que ha pasado acá. Pero cuando se genera esta visibilidad particular con unos feriados que ya tienen una identidad cultural muy fuerte y muy arraigada en los países, como puede pasar el 4 de julio, acá es cuando yo tengo que empezar a generar esta disrupción. Claro, baja de gobierno todo el punto me dice, vamos a generar una revictimización, porque lo que vamos a hacer es decirles a ellos que digan que celebran algo que nunca han celebrado. Panel, nunca hemos dicho que las personas afro tengan que ir a decir que celebran una independencia que no han tenido. Creo que lo que estamos diciendo es que vamos a decirle a las personas afro que sigan generando esas luchas que ya gracias por decirlo, nos caracterizó. Prefiero que sigan diciendo y se arrodillen y digan, vea, aquí no hay libertad, vea, aquí me siguen segregando, vea, aquí siguen matando a las personas negras, en mano de policías blancos. Creo que acá, cuando ya tengo un punto de visibilidad en donde me venden una idea de independencia, yo como población afro monto un mensaje disruptivo y digo, vea, ¿cuál independencia si aquí me siguen vulnerando mis derechos? Acá es cuando genero esta visibilidad, y una visibilidad que necesariamente hace que estas personas reflexionen y generen esta empatía que tanto le preocupa a la baja de gobierno. Creo que cuando la baja de gobierno nunca me explica cómo voy a generar una empatía, si no voy a generar necesariamente esta visibilidad o este gran punto. Creo que en su mejor escenario lo más probable que pasa es que las personas afro necesariamente se sienten en sus comunidades, generen estos puntos identitarios de cultura y ya, pero se queden en las personas afro. Nunca entiendo cómo este mensaje de las personas afro va a ir a la población blanca. Creo que ese mensaje de población afro a la persona blanca va a ir solamente en el caso de baja de oposición, y aquí es donde se genera el impacto de la visibilidad y de mejorías a la población, que es lo que más nos importa en este debate. ¿Qué más nos decían? Nos hablaban de la capacidad de la empatía, creo que ya se les expliqué, y finalmente nos hablaban de un mensaje particular de la unión colectiva. Creo que aplica la misma refutación. Panel, nunca entiendo mecanismos de por qué esta unidad colectiva particular nos va a generar unos beneficios específicos, y nunca entiendo por qué es que si nos generan unos beneficios específicos son tan exclusivos solamente generando un feriado. Creo que siguen manteniéndose la refutación que ya les hice. ¿Cuál es el problema de la Cámara Alta, Panel, para seguir con las refutaciones? Es que Cámara Alta de Gobierno tiene una gran contradicción, ¿no? Todo el caso de la Cámara Alta de Gobierno funciona en la medida en que el Estado ya tiene un apoyo particular a estas comunidades y en la que el Estado ya tiene una voluntad particular de generar cambios, pero luego me dicen que todo su impacto es necesariamente que el Estado vaya a generar comunidades. Entonces, dos cosas acá, Panel. O el Estado me genera voluntad ya, o no me genera voluntad. Vamos a responder en ambos casos. Si el Estado ya tiene una voluntad particular, creo que incluso es muchísimo mejor generar esta posibilidad de que el Estado ya tenga esta voluntad particular y seguir mandando este mensaje disruptivo cuando me meto en estos feriados ya máximes, y no simplemente cuando me ponga a darles estas posibilidades de que se laven las manos y me digan, sí, mira, te di otra fiesta, y esta voluntad que ya tengo se trasladó solamente a esta fiesta y no a soluciones efectivas. Creo que acá está muchísimo mejor. Y segundo, en el escenario en el que no hay una efectividad particular, Panel, creo que cuando ya les demuestro, en mi caso, explicado con Mati, que hay una mejor empatía de la población no afro en términos de entender las dinámicas y este tipo de cosas, creo que hay una mejor presión al Estado en decirle que genere unas soluciones efectivas cuando yo empiezo a generar esta visibilidad con fiestas que ya tienen una alta identidad en población no afroamericana. Creo que acá seguimos ganándole completamente el caso de la alta, pero antes, punto a la alta para Engage. Noten que el caso de la baja Dopo ignora, uno, el mecanismo de evidencia epistémica, y dos, el mecanismo que dimos para explicar cómo, si en ambos lados la gente le da igual, hay una comunidad receptiva que en mi lado sí puede aceptar mi lucha, y eso en su lado no pasa nunca. Creo que nunca responden a ese punto, pierden el debate comparativo. Ustedes nunca me explican porque solamente en su lado es que van a aceptar su lucha, cuando en su lado no hay mecanismos o posibilidades efectivas de que se pueda visibilizar el problema. Creo que cuando yo empiezo a generar este mensaje disruptivo solamente en mi lado, en el que ya hay una historia, ya hay una festividad particular que tiene una identidad, acá es cuando genera este punto disruptivo
disruptivo particular, pero cuando veo que hay una necesidad, porque en baja de posición nunca hemos dicho que no haya posibilidades o que no haya una necesidad de cambiar problemas estructurales, creo que los hay, creo que los necesitamos, pero cuando precisamente necesito esta reparación histórica, la mejor forma de tener esta reparación histórica es cuando me apropio de mensajes colectivos que van a ser disruptivos incluso con sus mensajes y con sus identidades particulares como población no afro. Creo que yo como americano blanco probablemente no me voy a sentir tan feliz en un 4 de julio cuando me estoy dando cuenta necesariamente de la segregación particular que yo he generado históricamente incluso con mi población. Creo que es mucho más fácil que genere estas dinámicas de empatía particular y de formas de mejorar el status quo actual que simplemente si me quedo celebrando en mi burbuja de privilegios y espero que haya otra festividad que necesariamente nunca me van a explicar por qué esta festividad me va a atacar o me va a generar beneficios. Creo que porque solamente nosotros en nuestro caso explicamos los beneficios para comunidades afroamericanas en el presente, es que estamos muy orgullosos con Mati de oponernos. En primer lugar queda la baja de Oppo, en segundo lugar la baja de gobierno, en tercer lugar la alta de gobierno y en cuarto lugar la alta de Oppo. Un toque, voy a poner tiempo para no demorarme la vida. Ya. A ver. Vamos primero con las altas. Ya, a ver. Sale alta de GOP y nos habla acerca de cómo es que o sea, hay como una deuda necesaria en la cual se debe reivindicar a estas comunidades como por la opresión que han sufrido durante muchísimo tiempo. Entonces, cuando tú les das este espacio, necesariamente tienes como este sentido de reparación histórica y de reconocer como todo lo que han venido siendo oprimidas hace muchos años y lo que les está pasando como ahora también. Entonces, en razón de eso te explican cómo es que cuando el Estado hace esto activamente, o sea, lo promueve activamente, lo que tienes es una plataforma, tienes como espacios para poder visibilizarte, como expresar justamente esta opresión que estás sintiendo. Entonces, en razón de eso, ¿cómo es que generas como cierta presión, o al menos como ya tienes un espacio para generar pues un discurso al respecto, ¿no? Entonces, la alta de Oppo lo que hace es decirnos que en realidad cuando tú haces esto, termina por ser una especie de placebo social en el cual ya el Estado dice que está haciendo algo, pero no termina por realmente cambiar el status quo de manera efectiva. Creo que este era un buen punto que podían como terminar de desarrollar, pero nos faltan como varias explicaciones ahí y creo que cuando nos dicen que hay que enfocar las fuerzas en lo más importante, que es como cambiar el status quo y ser disruptivos, creo que no terminan de explicarme cómo es que esta disrupción efectivamente tiene un impacto que puede generar como el cambio que ellos querían, ¿no? Luego me traen como este punto acerca de la publicidad blanca y de cómo las empresas se aprovechan de esto. O sea, creo que este punto me lo desarrollan un poco más, pero no termino de entender como la relevancia en este caso en particular. O sea, creo que como estaba un poquito fuera del debate y si es que estaba dentro, creo que no encuentro como la explicación suficiente de por qué era como súper importante este punto. Y finalmente como lo que hace alta de gobierno es responderme que por qué era excluyente como todo lo que se hacía en oposición cuando ya tienes como protestas en el status quo, cuando ya esta gente como está reclamando lo suyo, y terminan por decirte, de hecho, es como súper bueno que yo les dé el espacio como visibilizar su lucha y cuando ya les estoy reconociendo, ¿no? Creo que no hay como una respuesta efectiva a esto de la reivindicación cuando yo reconozco su lucha y como en razón de eso la alta de gobierno se sobrepone por la alta de gobierno. Ya, como en comparación con la baja de gobierno es como básicamente lo mismo, ¿no? Creo que la baja de gobierno de nuevo saca este tema de por qué es súper importante que lo haga a través de
reconocer su lucha, pero también porque exclusivamente con un feriado, y creo que terminan de explicarme cómo es que en su lado sí se genera como esta empatía para que la gente entienda qué es lo que sufrieron estas personas en el pasado. Creo que me terminan de explicar por qué esto sí repara a estas personas, y terminan por explicarme cómo está mejor el movimiento, ¿no? Me dicen como, incluso si es que no termino por cambiar algo, al menos como estas personas ya tienen un espacio de orgullo propio. Ay, perdón. Como la alta de Opo me dice, o sea, tienen como un punto de que la gente podría tener tanto esto en el lado de Oppo, o sea, creo que si lo hubieran hecho como, podrían haber tenido una ventaja, pero no terminaron como de hacerlo, entonces creo que la misma lógica de la baja de gobierno sigue como ganándole a la alta de oposición. Ya, luego, ¿por qué su baja se sobrepone ante ellos? Creo que la baja toma como este punto acerca de por qué el Estado no termina de darles la atención que merecen. O sea, en alto de Opon así esta idea de cómo es que existe un placebo social en el que le dices como ya te estoy dando algo como para que quieres más. Pero creo que recién en la baja de Oppo como termino de entender esto y me terminan de explicar cómo es que sí hay un motivo para hacer un cambio, ¿no? Que es el hecho de ser disruptivo cuando yo me apropio de un lugar que ya tiene cierta visibilidad. ¿Cómo es que me explican que darles un espacio aparte, o sea, como si se meten en esto de explicarme por qué el espacio aparte, que es como un día feriado nuevo, podría ser incluso irrelevante, o en el sentido de que me hago como distinto, ¿no? O sea, ya estas personas van a tener un día propio, pero a las personas blancas, que son como las necesarias para poder hacer un cambio, porque son las que normalmente están dentro del poder, son a las que tengo que convencer y son las que tienen que empatizar conmigo, pero eso no necesariamente se logra cuando simplemente como tienes un día de descanso más, como me explican por qué este día termina por no ser efectivo en razón de que la gente probablemente no lo valore como esperaba gobierno. Ya, y pues eso, o sea, creo que encuentro como un mayor desarrollo en cada uno de los puntos que me trae la baja de Oppo, como en comparación de su alta, y creo que también en términos de refutación terminan por ser más efectivos, ¿no? Creo que esas son como razones suficientes para que se ponderen como por encima de su alta. Entonces voy a chequearlo esto. Ya. Vamos con tercer y segundo lugar. Ya. Esta comparativa lo sentimos como súper cerrada, porque creemos que la lógica acerca de la reivindicación ya venía desde arriba, y como arriba ya le dan cierta relevancia de por qué hay que reconocer a estas personas, de cómo es que han sufrido mucho en el pasado, y darles un día específico que reconozca esto, es como una forma de reparar de los estados y una manera de legitimar su lucha, ¿no? Pero terminamos como dándole como el segundo puesto a la baja de gobierno, en razón de que terminan por explicarnos como la valoración que pueden tener ante el resto de la población, ¿no? Primero me dicen por qué este mecanismo del día feriado en específico termina por darles una relevancia grande, como en el escenario en el que el feriado es específicamente para estas personas, dándonos como un impacto plausible, que es estas personas no van a ir a trabajar, y la gente probablemente con eso se dé cuenta, ¿no? De cómo, por qué hay un feriado especial para estas personas, cómo estas personas sí aportan a la sociedad, y en razón de eso reconocer cierto, como cierto elemento valioso que tienen. Pero creo que incluso como fuera de ese escenario ya me explican que un feriado
de cierta manera repara lo que han sufrido antes, porque antes estas personas eran esclavizadas, ahora también se les paga menos, pero ahora tienes un día en el que reconoces especialmente como su lucha y les pagas básicamente por no hacer nada. Creo que entraba incluso como en el escenario en el que el feriado era para todo el mundo. Y creo que me traen como un punto importante nuevo acerca de cómo es que esta gente de todas maneras puede sentirse bien consigo misma cuando ya tiene un espacio propio, cuando antes no tenía un espacio dentro de las celebraciones que normalmente reconocen más como a la gente blanca, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, creo que cuando Alta de Gobierno nos explica cómo es que esta gente tiene un espacio de discusión y una plataforma para poder visibilizarlos, todavía no entiendo cómo eso genera un cambio en el status quo, pero en Baja de Gobierno terminan por decirnos que cuando tienes ya esta visibilización y la gente nota la opresión que hay a su alrededor y notan que también hubo una opresión histórica, probablemente empaticen y en razón de eso como ya al menos hay una reflexión acerca de qué es lo que vivieron y viven estas personas, ¿no? Entonces como por esas cosas, o sea, fue una competitiva cerrada, pero terminamos por dársela a la Baja de Gobierno. Ya. Ahora vamos con Alta de Gov y la Baja de Oppo. Ay, sí me voy a pasar del tiempo, ya, no importa, me perdonan. Ya. Ya, a ver, o sea, Alta de Oppo, Baja de Oppo, perdónenme. Ya, no importa. Ya, o sea, Baja de Oppo lo que hace es como lo que ya les había introducido en un principio, ¿no? Nos explica por qué es necesario que yo irrumpa en un espacio que ya tiene reconocimiento y que o sea, en razón de que probablemente cuando yo tenga un espacio nuevo no se le va a dar la relevancia necesaria, que era lo que trataba de explicar Alta de Gobierno, ¿no? O sea, está bien que pueda como reivindicar a estas personas y darle un espacio propio, pero esto no termina por darme un beneficio plausible si es que yo no logro cambiar el status quo. Y nos explican que para hacer eso yo tengo que realmente llegar a algo, llegar como a impactar dentro de la gente blanca, que es la que está en el poder. Entonces, lo que me explican es que yo probablemente tenga una mayor visibilidad o genere como esta incomodidad cuando me meto en un espacio que ya reconocen, que ya tiene visibilidad, y que eso probablemente como ver esa disrupción es lo que les haga como reflexionar, ¿no? Y creo que terminan por tumbarse el hecho de tener como bastante, o sea, como una plataforma que te dé mucha visibilización constantemente cuando te dicen que se pierde probablemente el impacto si es que lo haces muchas veces y es como hacer algo fuerte una vez al año o una vez para que realmente puedan ver como que estoy reclamando algo, ¿no? Ya, y o sea, nuevamente tienen este punto de cómo es que el Estado probablemente se lave un poco las manos cuando ya nos da este día y prefiero como a la gente, ver beneficiada a la gente hoy en algo un poco más plausible que simplemente algo que es simbólico y que realmente no va a cambiar como la vida de las personas, ¿no? Ya, por eso. Y ahora sí vamos con la comparativa entre primer y segundo lugar, que es esta hoja de hojas. Ya. Ya, a ver, creo que parte importante del caso de la Baja de Gov termina como por caer ante la refutación de el feriado es para todos. En razón de eso lo que sucede no es que terminas por reconocer la relevancia de las personas afroamericanas, sino como, o sea, en Baja de Gobierno me falta esta explicación de por qué la gente necesariamente reflexiona a partir de ese día.
me explican como que hay una cierta empatía con estas personas cuando ves qué es lo que sufren, pero no entiendo por qué esa empatía o lleva a tomar cierta acción o lleva a una reflexión más profunda que realmente me lleve como a preocuparme por estas personas y tratar de hacer un cambio por ellas. Entonces, lo que te dice Bajadeo, pues como necesito a la gente que está en el poder, necesito a la gente blanca para poder generar el cambio, necesito que empaticen conmigo, pero no logres empatía cuando no se identifican con este feriado que les estoy dando. Yo probablemente como persona blanca lo que haga es como simplemente relajarme ese día y no darle más importancia, como simplemente no ir a trabajar y ya, y como ahí queda, pero no creo que haga realmente como un cambio en mí, ¿no? Creo que lo que te dicen es como, prefiero un espacio que ya tenga visibilidad, un espacio que la gente ya valore, un espacio que esté como más visibilizado, que lleva ya mucho tiempo como dentro de la mente de las personas, como es el Día de la Independencia, y este mismo día hacer algo disruptivo y decir como, este día no me representa a mí, sino que representa a la gente blanca que siempre me oprimió, representa libertad, pero no es como una libertad real para mí, ¿no? Que es algo que termina por impactar Lina. Entonces, como, o sea, sí creo que en Baja de Opo todavía no tenemos una mega explicación de por qué es que sí se produce un cambio, pero creo que hay al menos un intento de esto, ¿no? O sea, de que terminan por robarse el punto de la empatía, terminan por explicarte cómo es que terminas por ser un poco más disruptivo y cómo es que en el lado de gobierno al menos no tienes tanta chance cuando simplemente te dan este día y te dicen como ya te estoy reconociendo, pero luego no hay una acción extra. Y Lina como termina por robarse esto que nos dice Z acerca de los jugadores como y de esta acción y te dicen como esto es justamente lo que pasa en mi lado. Yo tengo un espacio visible y hago algo para visibilizar que no estoy de acuerdo, que no me están reconociendo actualmente y que me siguen oprimiendo y uso este espacio como mío para usar mi lucha, ¿no? Entonces, como eso.